hace el tema de ACER? Va a codificar, se va a reunir todos esos códigos, esas leyes de derecho internacional privado para ver las diferencias e igualdades que pueden tener estas leyes en común, las diferencias, lo que pueden tener en común, y así sacar un solo código de derecho internacional privado para justamente para Europa, los países europeos. Es para lo cual, para tal situación, el gobierno de ACER va a mandar diferentes tipos de memorandos, notas en otros términos, porque sepan qué es memorandos, no notas, con la necesidad de fijar dichas reglas precisas y uniformes para solución de conflictos de leyes. Y hablamos con ustedes, ¿se acuerdan que hay varios conflictos de leyes, por ejemplo, en las personas, la mayoría de edad? ¿Qué pasa cuando un ciudadano va a otro estado? ¿Qué pasa si va un hombre casado a otro estado? O si muere otra persona en otro estado. Diferentes instituciones jurídicas de diferentes estados, estos problemas los van a resolver de diferente manera. Entonces, con la codificación, lo que está buscando es crear un solo código de derecho internacional privado. Así para reglamentar y todos los estados tengan más o menos un parámetro de cómo tienen que ser las leyes de derecho internacional privado para toda la región europea. E inclusive esta codificación que se hace en un momento determinado va a servir de ejemplo para América Latina. Y aquí va a ser un proyecto con un programa sobre principios generales, ¿no? Respecto al estado y capacidad de las personas. Capacidad, mayoría de edad. Ejemplo, en muchos países la capacidad de obrar, en esa época, en algunos países lo tenían a los 18 años, en otros países podía estar a los 21, e inclusive podía haber países que tengan la capacidad de obrar a los 25 años, lo cual muchas veces podría traer problemas jurídicos al momento, digamos, de contraer matrimonio, al momento de heredar, al momento de hacer un contrato en otro territorio. Podría ser nulo ese contrato del estado civil de las personas. ¿Qué sucedía a una persona casada en un estado y llegaba a otro? ¿Se debería respetar el matrimonio de otro estado? ¿O solamente, porque algunos estados solamente respetaban el matrimonio de celebrado en su propio estado y no se reconocía matrimonios de otros estados? Bienes y derechos reales, bienes que podía adquirir en su estado o en otros estados. En muchos estados decían, si una persona adquiere bienes dentro del territorio X, dentro de mi territorio, un ejemplo, esos bienes se van a ir por las leyes del estado donde estaba el bien, pudiendo dejar en indefensión a los hijos, a la esposa que se encontrase en otro estado. Entonces dice, bueno, tenemos que resolver todas esas situaciones, derechos reales, que están relacionados con los bienes, formas de actos y de derecho de familia. El matrimonio, ¿qué matrimonio es válido? ¿El civil? ¿El religioso? En muchos estados el matrimonio religioso era válido, en otros no era válido. Por ejemplo, en nuestra constitución, en Bolivia, el matrimonio religioso, señores, no tiene un valor jurídico. ¿Cuál tiene valor jurídico aquí el matrimonio? Es el matrimonio civil. Hoy en día tenemos dos tipos de matrimonio. El celebrado por el oficial de registro civil e inclusive podemos hablar que se puede ser celebrado. ¿De qué era matrimonio? Se puede decir la unión conyugal, se puede ser en la ORC, por un oficial de registro civil. Pero hoy en día existe la posibilidad de hacerlo de forma directa en la ORC. Hay diferentes tipos de matrimonios en Bolivia, ¿sí o no? La patria potestad, la filiación, adopción, todo estas partes que vemos acá, que no, yo sé que el título no lo entienden, pero todos estos problemas de sucesión, testamentos, tutela, curatela, interdicción,
Interdicción quiere decir cuando una persona está enferma, se regulaba de diferente manera. ¿Qué pasa si una persona es declarada interdicta en Bolivia? Hoy en día esto casi es regulado a nivel internacional, pero en esa época no. ¿Qué pasaba si una persona estaba declarada interdicta, por ejemplo, un enfermo mental en España? Y si esta persona interdicta que le estaba protegiendo las leyes españolas, se viajaba a Francia y allá tal vez por influencia de un familiar vendía sus bienes. En Francia no estaba protegido la interdicción de esta persona, no estaba declarada y podía vender libremente sus bienes, perjudicando de esta manera a los hijos, esposos y otros herederos. Es por eso justamente que la codificación de derecho internacional es muy importante, justamente con motivo primordial de evitar conflictos legislativos de diferentes estados. De esa manera, también podemos que hacer, miren, obtuvo el premio Nobel de la Paz, ¿no? ¿Por qué? Porque él justamente con estos avances pudo ver mucho. Entonces, aquí está la parte clave, lo que es codificación. La cuestión es lo que sea el momento de la compilación. Es reunir, como le estaba diciendo unos momentos atrás, compilación, aquí está la respuesta. Puede ser pregunta de examen esto para el próximo examen. ¿Qué es la codificación? Claramente, es la compilación. ¿Qué es la compilación? Reunir los diferentes códigos y leyes sobre derecho internacional privado en una sola normativa. Creo que hay problemas, ¿no? ¿Ya? Entonces, reunir primero las leyes, códigos, todo lo que sea sobre derecho internacional. Y luego se lo va a sistematizar. ¿Qué hay que sistematizar? Reunirlas todas en una sola ley. Crear una sola ley. Eso ocurrió, no eso, ocurrió solamente en este momento histórico, sino también que ha ocurrido esto, señores, en Roma, en un momento determinado. Los que estudian derecho se van a acordarse de eso. Bueno, aquí podemos tocar otro elemento. Un segundo, por favor, me está estorbando esto. Vamos a hablar sobre la Corte Internacional de Justicia, la CIJ. Es el primer órgano judicial, o sea, que va a resolver controversias, que ser creada en la ONU, ¿no? Uno que tiene su sede en el Palacio de la Paz, en La Haya, en los Países Bajos. Lo que decía en ese momento estaba encargada de que decidir las controversias jurídicas que se pueda dar entre estados. Cuando hablamos de controversias jurídicas, ahora estamos entrando, pero no solamente las controversias entre estados, sino también, entre estados, sino también se emite otro elemento, resolver los problemas jurídicos entre ciudadanos de diferentes estados. Y también va a emitir opiniones consultivas. Aquí el elemento esencial de la Corte Internacional de Justicia son dos. Pregunta de examen puede ser esto. Resuelve dos tipos de problemas. Una, las controversias jurídicas y va a dar opiniones consultivas. Controversias jurídicas se dedica a los problemas que se puedan dar entre estados o los problemas que se puedan dar entre los ciudadanos de los diferentes estados. Va a resolver problemas jurídicos en un juicio, pero también da opiniones consultivas. ¿Qué significa una opinión? Es cuando alguien le dice, bueno, ¿qué opinan? ¿Qué opinaba? Le dicen a la Corte Internacional de Justicia, ¿qué opina sobre tal situación? Estas opiniones consultivas que da la Corte Internacional de Justicia sobre diferentes cuestiones o diferentes problemáticas, en un momento determinado, señores, no tiene un carácter obligatorio, solamente resuelve. Es como lo que hizo Evo Morales. Pidió una opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia sobre el derecho de ser reelegido de forma definitiva en el país. La Corte Suprema de Justicia, ¿qué le dijo? Que sí, que era un derecho humano, que él podía
ser presidente las veces que quisiese. Pero ¿qué le hizo la Corte Internacional de Justicia y otros organismos internacionales? Le dijo, no, le dicen, no, el de elegirse eternamente en el poder no es pues un derecho humano, porque los derechos humanos es para proteger a la población, no para proteger pues al que tiene el poder. ¿Quién le va a seguir para que tiene el poder? ¿Quién está pues en desventaja ante ese poder que es el Estado? Lo que hemos hablado con ustedes ese tiempo atrás, ¿no? El gran, ese gran monstruo que habla, el gran Leviatán. Cuando hablan del Leviatán, se hablan, ¿se acuerda del Estado? Que todo lo absorbe. ¿Y quién tiene pues ese poder del Estado? El Ejecutivo. Entonces, ¿a quién debe buscar proteger, pues, señores, los derechos humanos? A las personas comunes como nosotros que no estamos en factor de poder. Porque a nosotros se nos violan nuestros derechos, a nosotros se nos inculcan nuestros derechos. Es por eso que se puede dar este tipo de consultas y esas opiniones resuelven algo y eso en un proceso judicial internacional pueden servir como base para resolver un tipo de problemas, para que podamos entender mejor y me puedan entonces entender. Recuerda que hemos hablado que hay fuentes de derecho como son la doctrina. ¿Qué son las doctrinas? Les hemos hecho bien claro. Doctrinas son pues opiniones, escritos que realizan personas entendido en la materia, personas que saben sobre la materia, personas que han vivido en ese momento determinado y conocen. Estas son tipo de opiniones que pueden hacer estas personas, que en un momento determinado pueden servir para sancionar. Un ejemplo les voy a dar. Antes que esté en la norma, en la ley, la trata y tráfico de personas, primeramente ha habido doctrinarios, personas que tienen la materia, que han hablado que se está hablando trata y tráfico de personas, tanto al interior de los estados como en el exterior de tus propios estados. Se sacaba gente de un estado a otro para prostituirla, sacarles órganos y todas esas cosas, e inclusive internamente. Y ha comenzado justamente cuando ya llegaron otros problemas, estos documentos que han habido, que son también opiniones de estas personas, van a agarrar, ¿qué recuesta? Un segundito, por favor. Bueno, algo está por esto entiendo. Ya, tengo un problema con esto. Ya. Bueno, digamos, estas opiniones consultivas, bueno, en otro ámbito estamos hablando, han hablado sobre el trata y tráfico de personas, ¿se acuerdan? Entonces diciéndoles. Y cuando han llegado estos problemas jurídicos ante los jueces, han tenido que resolver estos problemas en base a estos documentos que han hecho estas personas. Es lo que sucede justamente con las opiniones consultivas de la Corte Internacional de Justicia. Son opiniones que van a dar sobre diferentes cuestiones, diferentes problemas de los diferentes estados, que en un momento, cuando llegue a un juicio o algo pasase en un momento determinado, van a agarrar, señores, van a servir como un elemento esencial para resolver este tipo de problemas. Entonces, esas cuestiones son importantes, no son obligatorias, pero van a tener un fondo que van a más adelante servir presente en un proceso judicial. Por ejemplo, el día de hoy, sobre la opinión que ha hecho Evo Morales, ahora en la Corte Suprema de Justicia se está buscando reglamentar y se está queriendo sacar un fondo internacional donde se prohíba la reelección indefinida perdón, de los presidentes de los diferentes estados.
¿Ve? Para eso nos sirve. La Corte Internacional de Justicia fue creada en el año 1945, ¿dónde? En San Francisco, California. ¿Por quién? Primero te va a tocar la Carta de las Naciones Unidas. A partir del momento que comienza a funcionar las Naciones Unidas crea el Corte Internacional de Justicia, pero ¿cuándo entra en vigor? En 1946. A partir de ese momento, señores, ya podemos ver que la Corte Internacional de Justicia comienza a funcionar. Consta con 15 magistrados, los cuales son elegidos ¿por quiénes? Por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad. A propuesta mayormente del Consejo de Seguridad, se van a ser elegidos estos nuevos magistrados. Los idiomas principales de la Corte Internacional de Justicia son el inglés y el francés, que en aquella época, pues, señor, estaba en gran auge en estos países europeos. De los seis principales órganos de las Naciones Unidas, podemos ver que son la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, el Consejo de Administración Fiduciaria y la Corte Internacional de Justicia. El Corte Internacional de Justicia, señor, podemos decir claramente que no es el único órgano de la ONU que no está en Nueva York. Otro elemento esencial que tenemos que saber, el Consejo de Administración Fiduciaria, este organismo de Consejo de Fiduciaria, el día de hoy ya no existe. Ha dejado sus funciones, ha cesado. Porque este Consejo de Administración Fiduciaria que se encargaba en un momento determinado de buscar y lograr que los países que quisieran ser independientes lo puedan hacer. Ejemplo, podemos ver África. En esta época determinada, muchos países africanos, después del apartheid, van a lograr su independencia. Y el Consejo de Administración Judicial se encargaba de eso, de ver que pudiesen hacer sus pasos respectivos para que puedan lograr su independencia, porque estos eran colonias. ¿Y cuándo deja de funcionar justamente el Consejo de Administración Judiciaria? En 1994. Y tienen la fecha, aquí está. Palau va a ser el último estado que va a pedir su independencia como estado. Sigamos, a ver. Primera conferencia, no vamos a tocar lo más importante, vamos a tocar. Primera conferencia de La Haya. Se lleva a cabo entre el 12 el 27 de septiembre de 1893. Miren, hace más de 100 años atrás. Ahí participaron las grandes potencias, el imperio alemán, el imperio austrohúngaro, Bélgica, Dinamarca y muchos otros estados. Y se acordó y se firmó, dice, un protocolo final sobre qué. ¿Qué es un protocolo? Ya les he explicado. Un protocolo es un tratado internacional, pero un poco sobre un determinado tema. Es un protocolo. No, pero no es una norma, no es un tratado grande, sino macro, no es marco, sino es algo más pequeño. ¿Sobre qué se ha tocado? Matrimonios, sucesiones, procedimientos y comunicación de actos judiciales y extrajudiciales. Y no ver de esto mucho, un segundito, están queriendo meter, ya. ¿Qué son los actos judiciales? Son aquellos actos que se realizan pues en un estado judicial, cuando hay problemas. Pero cuando hablamos de extrajudiciales, son pues conductas que se dan pues en estos estados y son procedimientos que se dan antes de un juicio, antes de entrar al acto judicial. Entonces podemos ver que antes de entrar a un proceso judicial, las partes pueden negociar y llegar inclusive a acuerdos sobre algún tipo de problemas. Por eso dice claramente, los últimos de carácter posibles sujetos de un proceso como actores o demandados, para mejorar los derechos que se harán valer en el correspondiente juicio y futuro. Entonces, estamos viendo claramente que un proceso judicial es eso, es antes de entrar a un proceso judicial. Posiblemente antes del proceso judicial se pueda solucionar estos problemas. Y si no se pueden solucionar estos problemas, entonces diferentes estados
o entre personas, pues podremos llegar al proceso judicial correspondiente. Las cartas rogatorias. Nosotros los llamamos acá los exhortos, ¿no? En Bolivia los llamamos conocidos como exhortos. Y este exhorto mayor te lo puede, ¿qué nos pide? La autoridad judicial o administrativa de un estado a quien se va a dirigir al cónsul de otro estado. Mientras que esos son los exhortos. O las cartas rogatorias solo puede ser expedida por quién? Por una autoridad judicial. El exhorto es expedido por una autoridad judicial o administrativa. Esa es la gran diferencia, o administrativa. ¿Para qué? Para pedir algo al otro estado, para pedir algo a un juez, ¿no? Y va dirigida a quién? Autoridad judicial, ¿ves? A un juez, la cual, esta carta rogatoria primeramente debe ser homologada por el país que está requiriendo. O sea, quiere decir, se manda el documento a un país, entra, el documento se lo tiene que homologar ante la instancia correspondiente para determinar que ese documento es válido, que ha sido emitido justamente por esa autoridad. Una vez que ha sido emitida, se dice que es válida, recién podrá hacerse el trámite correspondiente a través de la embajada o cualquier otra vía diplomática. ¿Qué más? Cada estado parte informará a la Secretaría General de la OEA acerca de cuál es la autoridad central competente para recibir y distribuir exhortos o cartas rogatorias. Para poder entender esta parte, en cada estado muchas veces se van cambiando diplomáticos, hay cónsules, pero para agarrar y no tener problemas de tipo judicial, de no coordinar entre estados, cada estado debe decir, bueno, señores, los encargados de mandar estos exhortos, estas cartas rogatorias, es fulano de tal. Nadie más será encargado. Así, entonces, ¿qué va a hacer? Esas cartas rogatorias debe ser mandada a esta persona. En este momento, esta primera conferencia que se ha hablado y hemos visto que se está hablando sobre matrimonio, sucesión y todo esto, es el primer paso de las primeras codificaciones en esta época. Segunda conferencia. Muy bien. ¿Alguien está esperando? A ver, permitiremos, ya. Segunda conferencia de la ley. Nuevamente, este fue expresado por el gobierno holandés bajo la presidencia. Nuevamente vemos a Asser, del 25 al 13 de julio de 1894. El otro fue, con mucho, 1894. No, 1893, ¿no? Año posterior. ¿Qué se va a tratar acá? Están entrando con más compañeros. Ya. Ya. ¿Qué se trata en la segunda conferencia? Justamente se va a tocar el procedimiento civil. Acá también se va a tratar de incluir justamente la comunicación de los actos judiciales y extrajudiciales que ya hemos hablado, como la carta de derecho, pero ¿qué se va a ampliar en la segunda conferencia? Lo más importante es el derecho a la defensa de todo acusado. No olvidemos, cuando una persona es acusada de un proceso judicial, muchas veces hay personas que no tienen dinero. Y entonces, cuando no tienes dinero, esta persona muchas no va a poder defenderse judicialmente. Entonces, el derecho a defensa es por el cual, digamos, el Estado le debe dar un abogado defensor, se puede decir vulgarmente. ¿Para qué? Para que tenga esta persona una tutela judicial efectiva. Lo mismo que ocurre aquí en Bolivia. Lo mismo que ocurre aquí en Bolivia, cuando uno va a un juicio y no tiene dinero, le dan un defensor de oficio, ¿no ve?
igualito ocurre allá. La cautio judicatum solvi. Miremos más rápido, el tiempo realmente está pasando rápido. Esto, aquí como ven, dice, es aquella garantía real que debía prestar el accionante extranjero con el objeto de asegurar el cumplimiento de la obligación inherente a los gastos del juicio que debía afrontar el demandado nacional para el caso de que su pretensión no prosperase. Muchas veces ocurre, señores, como el caso de Bolivia, que hay empresas, hay organismos más que todo empresas, gente que tiene mucho dinero, que se van a juicios. Objetivo primordial, ¿cuál? Posiblemente destruir, debilitar a una empresa X. Si una persona está constantemente en juicio y es débil económicamente, ¿qué va a suceder? No va a poder defenderse legalmente y posiblemente con el tiempo, de veces tanto a veces atacado, va a tener que perder el juicio y va a tener que cerrar sus empresas o no va a poder defenderse de forma idónea. Por eso, acá, cuando un accionante era extranjero de otro estado, debe pagar un dinero, debe decir, bueno, señores, aquí hay un dinero. Por si que si lo dejo, el proceso statu quo, este dinero va a servir para resarcir los daños causados a la persona de otro estado. Si ha sido falso el proceso que se ha iniciado con la pretensión de destruir a esta persona, a esta empresa, bueno, pues esta garantía, la cautio adjudicatum solvi, va a servir justamente para eso, para que no caiga tal vez la empresa en quiebra o la persona en quiebra. En esta época también no olvidemos que había la prisión por deudas. El día de hoy, con la ley Blackman, entonces se acuerdan, la ley Blackman así para entrar en Bolivia, el día de hoy no existe prisión por deudas. Yo debo dinero y no me puede meter a la cárcel. Yo lo único que puedo hacer es ofrecer una forma de pago. No puedo ir por deuda a la cárcel. Caso, ¿no? Algunos casos como son la asistencia familiar. Ahí sí puede entrar a la cárcel. Entonces, todo lo que hemos hablado de esta defensa, todo esto va a ser aprobada mediante la convención. Una vez que sea aprobada, en 1899 va a entrar en plena vigencia. Tercera conferencia. Holanda, nuevamente por Asher, en el año 1900, firma otra vez un protocolo, otro protocolo, un tratado internacional es esto, que puede ser un protocolo adicional, complementario, facultativo, o simplemente un protocolo, como ven ustedes, un tratado internacional. Facultativo que le da pues facultades, complementario que complementa a otro protocolo, complementa a un tratado internacional, adicional que adiciona que posiblemente haya pasado algo que se haya olvidado, se adiciona a otro protocolo. Y como están viendo ustedes, bueno, aquí no lo van a entender muy bien, pero dice, en analogía, en un acto parecido, con los contratos privados supone el adendum, una adición posterior a un acuerdo legal. Más o menos eso, hay un tratado, un acuerdo entre las partes, nosotros le llamamos en derecho adendum, por el cual, digamos, se puede adicionar algo a ese acuerdo. Un ejemplo, podemos, algo para que usted pueda entender. En una asistencia familiar se determina cuánto de asistencia familiar se va a dar a la persona, a los hijos, pero no se determina los días a visitarse. Mediante un adendum, podemos agarrar, pedir al juez que se nos diga desde cuándo, qué días se nos puede habilitar para ver a nuestros hijos. Entonces, no estaba reglamentado, no estaba entre las partes, no se había hablado sobre ese punto, pero con esto ya podemos pedir ante el juez que se diga, pues, yo tengo derecho a ver a mis hijos y que me digan, bueno, usted va a tener derecho a ver a sus hijos los días domingo de tal hora a tal hora. A eso se refiere. Ve, con ese, a un tratado mantiene la validez del cuerpo principal
pero modificándolo, pueden modificar, ampliándolo, complementándolo en algunos aspectos, lo que hemos visto hace unos minutos atrás. Se hizo en esta época tres proyectos convencionales sobre matrimonio, divorcio, ya se habla de divorcio y separación de cuerpos, ya se está tocando. Donaciones, mortis causa. En 1904 los gobiernos signatarios lo van a ratificar, los gobiernos que están eh, analizando esto, en 1904 lo van a ratificar, si estamos de acuerdo con todo esto. La cuarta conferencia de la AIE, en 1904, asistió, el que asistieron con hace los Países Bajos, Japón, y se creó un proyecto de convención sobre conflictos de leyes. Ya estamos viendo acá conflictos de leyes. Bueno, ya se primero se estaba reglamentando algunos aspectos, pero no todo está todavía dicho. Lo que va a hacer, va a hablar sobre los efectos, sobre los conflictos de leyes en materia sucesoria y testamentaria. Ahí toca hacer, dice, bueno, estos problemas que ya tenemos en Europa y tenemos que solucionar. Y también sobre los efectos del matrimonio. Como decimos que derecho y deberes de los cónyuges. ¿Qué pasaba si yo me casaba en España y me iba a Portugal? Según los diferentes tratados internos, no había en ese momento tratados internos que nos protejan. Yo podía escapar de mis obligaciones y no pagar asistencia. Entonces, ahí esta conferencia va a comenzar a tocar estos puntos neurálgicos del matrimonio, de los cónyuges. También va a tocar sobre los cónyuges, sobre los bienes. ¿Qué pasaba si yo me iba a otro país, hacía bienes en otro país, a espaldas de mi esposa? ¿Qué pasaba? Lo que me ha hecho la interdicción de un enfermo mental que yo sé que se iba a otro estado y hacía un contrato de enajenación de sus bienes. Todo eso se regula. El Instituto de Derecho Internacional fue, mire, 1871, Rowling, ya que Minis hizo, indica él que hay una necesidad muy grande de convocar a una conferencia de jurisconsultos. ¿Quiénes son los jurisconsultos? Son pues personas entendidas en la materia en derecho internacional. No cualquiera puede ir. Un abogado civil, puede ir un abogado, pero que no tenga conceptos específicos sobre derecho internacional, va a ir a patear oxígeno. Entonces, conferencia de jurisconsulto, gente capacitada, con estudio de estudiar y dar soluciones sobre el derecho internacional en general. ¿Ve? Qué importante, ¿eh? Proponiendo la creación de una entidad y organización permanente con dos fuerzas creadoras, la diplomacia, miren, la diplomacia y el trabajo individual, y el trabajo científico y colectivo. Entonces, por una parte estaba pues la diplomacia, los diplomáticos, y por otro lado estaban los que hacían ciencia. Este Instituto de Derecho Internacional se va a fundar en 1873, no voy a poner fechas, en la sala Arsenal del Ayuntamiento de Gante, Bruselas, Bélgica. Como decir, ¿no? En la alcaldía de tal departamento, más o menos. Cuando 11 jurisconsultas de renombre decidieron aunar esfuerzos para crear una institución independiente, me escuchan bien, independiente y desvinculada de cualquier gobierno. ¿Por qué se buscaba esto? Porque si este órgano pertenece a un Estado, va a suceder pues que va a responder a los intereses de ese Estado, de ese gobierno, que trabajase en la promoción y desarrollo del derecho internacional de forma humanitaria para todos, no para un Estado. En 1874 tuvo lugar la primera sesión en Ginebra, Suiza. Como vemos, poco a poco el derecho internacional va evolucionando de esta manera. Bueno, señores, en unos minutitos volvemos, ya se va a terminar el tiempo y nos vemos en unos minutos, ¿ya? Gracias.
En el 8, pues, no, no me equivocada. Lice les puede aceptar a los compañeros. Sí, estamos aceptando. Muy bien, volviendo, luego de todo lo que hemos hablado, vamos a ver que también se va a crear otro organismo. Hemos visto, miren, acá lo primordial. Se crea el instituto. Ahora vamos a ver el Instituto de Derecho Internacional como una sociedad científica que se va a crear esto. Vamos a ver, un segundito, vamos a emitir. Miren, acá nos habla que el Instituto de Derecho Internacional es una sociedad científica, o sea, se van a participar grandes hombres de ciencias de aquel entonces. Así, en 1873, como dice acá, claramente se unieron hombres de ciencia, dando lugar al nacimiento del Instituto de Derecho Internacional. En 1873, no se olviden, esta fecha importante, se crea el Instituto de Derecho Internacional, el cual va a crear sus propios estatutos, o sea, sus propias normas, su organización. Lo primordial de este instituto, miren, cuidado, o sea, pregunta de examen. El Instituto de Derecho Internacional está formado por ¿cuánto? Por 50 miembros efectivos. Solamente 50 que son hombres de ciencia y diplomáticos. Gente justamente que sabe sobre las relaciones diplomáticas de un Estado con otro. Paralelamente pueden ser, ¿no? Elegidos también de forma ilimitada ya miembros auxiliares o asociados con voz, pero sin voto. O sea, pueden agarrar, muchas personas pueden unirse a este instituto para poder tal vez hablar, indicar sus preocupaciones, pero, pero no tienen voto. ¿Lo ve? Es cuando uno tiene una acción. Si yo me compro una acción de una empresa, tengo pues derecho a los votos que me dé acción. Si yo compro una acción, tengo derecho a un voto. Si compro dos acciones, tengo derecho a dos votos y puedo tener posibilidades de dirigir inclusive una sociedad. Aquí también ocurre lo mismo. No, no compran ellos acciones, pero la gente que se va a asociar, gente conocido como nombre de auxiliar o asociados, no van a tener jamás voto, pero sí voz. Este instituto se va a reunir constantemente en congresos cada 2 años para estudiar el derecho internacional existente en aquel momento. Ya este instituto de derecho internacional ya está, el día de hoy sigue vigente, pero ya no tiene esa reunión cada 2 años. En esta época se reúne cada constantemente. ¿Por qué? Porque va a buscar justamente el derecho internacional privado. Se está haciendo el derecho internacional privado, entonces se está buscando estudiar las diferentes normas, los diferentes conflictos internos entre personas de diferentes estados. Es por eso que cada 2 años se van a unir. Y van a proponer qué cosas, modificaciones al derecho internacional. Y mayormente este Instituto de Derecho Internacional va a actuar en las áreas de derechos humanos y las resoluciones pacíficas de conflictos. Miren, mayormente esa es su área, en la parte donde ellos se van a especializar.
buscar que los derechos humanos de las personas sean constantemente protegidos. No olvidemos que no hay la primera declaración de derechos del ciudadano y del hombre fue dada ¿en dónde? En Francia en 1789. A partir de ese momento podemos decir que se está hablando sobre derechos de las personas. Y las resoluciones pacíficas de los conflictos, busca resolver de forma pacífica los conflictos entre ciudadanos de diferentes estados. Siempre bajo miren acá, siempre bajo la supremacía de la justicia y de la humanidad. ¿Por qué de la justicia? Porque antes de esto, inclusive podemos hablar, señores, antes de 1789, la Revolución Francesa, podemos decir, los, los problemas se solucionaban, señores, mediante la fuerza, o las famosas ordalias. No sé si ustedes conocen las famosas ordalías que existían antiguamente, en la Edad Media, en plena Edad Media, donde para saber si una persona había cometido algún delito, se les podía utilizar diferentes tipos de ordalías. Por ejemplo, había la ordalía, miren, ¿qué es tan grave en esta época? Decía, el de pasar, caminar sobre un hierro caliente. La persona tenía que caminar descalza sobre ese hierro caliente, la que era acusada de un delito. Y a los 2 días, cuando iban a observar los pies, si no tenía quemaduras de gran significación, era inocente. Imagínense, ¿quién pues se va a curar en 2 días los pies de haber caminado luego en un hierro caliente? Mayormente era culpable esa persona. Otro caso de ordalía, de ordalías que en esa época se daba. Se hablaba de la más fuerte, porque lo que fuerte era que acusaban a los débiles. Amarraban a un hombre de la mano derecha a su pie izquierdo y lo botaban al río, al mar, o lo metían a una fuente de agua donde se hundía la persona. Mire qué tan tonto era. Si salía vivo de ahí, es que era culpable. O sea, por todos lados ya era culpable el tipo. Salía vivo, era culpable. Y debía ser sancionado. Y se moría, miren, era inocente. ¿Por qué? Porque el agua había aceptado su pureza. Otra modalidad era el de la fuerza. ¿Por qué se llama fuerza? Porque peleaban con las armas que decidiese la persona que había acusado a la otra. Yo, si era un gran espadachín y acusaba a otra persona porque quedaba con su mujer o con su esposa o quedaba con sus bienes, le acusaba de algo y les detaban a un duelo de espadas. Obvio, pues, señores, que lo iba a ganar. Obvio que lo iba a matar. Pues se habla que era un momento de fuerza entre las personas. Miren, por eso se habla acá, miren, pues comenzamos a hablar de qué, de justicia. Se habla que debe a la justicia, a la ley. Ya está buscando otra manera de resolver el problema y de la humanidad de las personas, ¿no? Sigamos. Ya. International Association. No es bueno mi inglés, es pésimo, van a disculpar. Estoy hablando todo chueco, pero lo tienen escrito. Paralelamente a este organismo que se ha creado, Instituto de Derecho Internacional, ¿dónde se crea esto? En Europa. Estados Unidos, mire, paralelamente a Estados Unidos, va a crear la Asociación de Derecho Internacional. ¿Debido a qué cosa? ¿Y por qué? Porque no podía quedarse atrás, como era potencia, estaba ya Estados Unidos ya potenciándose, no podía quedar atrás, ¿no? Entonces, bueno, se han hecho ellos, nosotros haremos también a nuestro estilo y crean este organismo. Y vamos a ver la diferencia. Y justamente esto crean, ¿por qué? Porque en América Latina también se está evolucionando el derecho internacional privado. Debido a la multiplicidad diversa de organizaciones civiles,
de los estados, mire, dentro de los mismos estados de la Unión de Estados Unidos, se da la guerra de secesión entre el año 1861 al 65. ¿Debido a qué? Porque no existían normas muchas veces que eran idénticas para todas las uniones de los estados de la Unión de Estados Unidos. Y se tiene que adoptar pues adoptar un código de derecho internacional para el Estado norteamericano, como para el mundo entero. Así se va a crear una comisión en Nueva York, una comisión de Double Friars, quien realizó un anteproyecto de derecho internacional público y privado. No sé si podemos aquí, vamos a hacer público, podamos entenderlo. Público y privado, así para que podamos entenderlo mejor, ¿ya? Privado. Entonces, como podemos ver, ya esta sesión va a comenzar a hablar sobre el derecho internacional público y privado. ¿En qué materia dice? En área social, el económico que más le interesaba a Estados Unidos, abordajes, estamos hablando ya de barcos mayormente, cuarentena. Miren, en esta época en cuarentena, ¿por qué se de cuarentena? Porque, aunque no lo creamos, ha habido pues grandes males que se han dado en Europa. Si no me equivoco, era la fiebre negra, es como tenía un nombre que casi ha acabado con, si no me equivoco, con más del 70% de la población en la Edad Media. Ahora sobre el correo, que era muy importante en esa época, ¿no? De las cartas que se mandaban de un lugar a otro, que eran secretas y no podían ver cualquier persona. Privilegios que puedan tener esos grupos, monedas y otros. En 1973 se reunieron en Bruselas, donde se la fundó, compuesto, mire, aquí la diferencia. El otro organismo europeo, que era el Instituto de Derecho Internacional, ¿cuántos miembros tenía? 50 miembros efectivos. Ahora, aquí la diferencia, compuesto por un número ilimitado de miembros. Usted ya puede ver hombres, y de forma ilimitada, 100, 200, 300 mil personas. Otra diferencia, bien clara. Si eran hombres, nos dice claramente, 50 hombres efectivos, hombres de ciencia y diplomáticos, ¿no? Saben derecho internacional. Pero aquí, mira, creo que nos dice ahora. Número de miembros, hombres de ciencia, igual que el otro. Mire, comerciantes, armadores y otro tipo de hombres. Cuando hablamos de armadores, estamos hablando de grandes barcos. Su composición varía según la materia a tratarse. Imagínense. De esa manera es que Norteamérica nuevamente va pues ver todo esto. Objetivos. ¿Cuáles son los objetivos de la International Law Association? Es el estudio y el desarrollo del derecho internacional, tanto público como privado. Ya están viendo ambas funciones. Y la promoción y comprensión internacional y el respeto por el derecho internacional. Hemos hablado, ¿se acuerdan de los principios? Donde ahora es un principio bien claro. Ningún Estado pueda aducir su derecho interno en contraposición al derecho internacional. ¿Eso qué quiere decir? Que los Estados deben regular su derecho interno y adecuarlo al derecho internacional, público y privado. Tienen carácter consultivo, igual que hemos visto anteriormente. Primeramente pueden llegar las consultas, pueden decir, bueno, esta tendría que ser la respuesta, consultas es una organización no gubernamental, o sea, no pertenece a ningún estado, no responde a ningún estado, con un número de agencias especializadas en las Naciones Unidas, la ONU. Hoy en día, esta asociación ha avanzado bastante y hoy día también pertenece, hoy día existe, pues, señores, esta misma organización a nivel internacional que está en la ONU. La internacional Asociación Internacional de Derechos
son realizadas por ¿por quién? Por un consejo ejecutivo. Actualmente estamos hablando con la asistencia y sucede en la Secretaría en Londres. Bueno, miren, ¿por qué en Londres? Me dirán, Racha, Estados Unidos, ¿por qué en Londres? Porque Estados Unidos tiene una gran relación con Londres. No olvidemos que Estados Unidos era pues colonia de Inglaterra, ¿ve? Hoy cuentan con 3.500 miembros. Miren que es muy parecido, si se dan cuenta ustedes, la Corte Internacional de Justicia sucede, ¿dónde lo tiene? En los Países Bajos. Ahora, la sede de la Internacional, ¿dónde la tiene? En Londres. Hoy está compuesto más o menos, es un promedio de 3.500 miembros. Mire, el otro tenía 50, este tiene 3.500, distribuidos entre sus sucursales en todo el mundo. Obvio que en todo el mundo, si son tantos, obvio que tiene en varios lugares diferentes tipos de oficinas que corresponden a esta internacional. Sus afiliados son abogados mayormente, miren, los abogados, con práctica privada, académica, ¿no? Del gobierno y del poder judicial. Miren, ¿por qué abogados? En derecho privada, tiene que ser derecho privado, académico, docentes, gobierno, gente pues que sabe sobre derecho internacional y otro que sean del poder judicial, que también que sepa resolver los problemas internacionales entre las personas en diferentes estados. Pero son expertos, dicen, en ámbitos comerciales, industriales y financieros, así como representantes del organismo de cámaras de comercio. Miren, la internacional tiene varios argumentos. Por eso agrupa todo, de todas las áreas, ¿no? ¿Por qué? Porque también muchos de estos pertenecen a diferentes cámaras de comercio, como existe en Bolivia, ¿no? La Cámara Nacional de Comercio, ¿no? Más que ustedes deben conocer más que yo esa parte. Las Naciones Unidas, Primera Guerra Mundial. Vamos a ir rapidito. La Primera Guerra Mundial se da en 1914 a 1918 en Europa con la Triple Alianza. Primera, fundada por quién? El Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Italia está con amarillo, ¿por qué? Porque cuando empieza la guerra, Italia va a abandonar la Triple Alianza y se va a hacer aliada de la Triple Entente. Aquí están quiénes: Rusia, el Imperio Ruso, Francia y el Reino Unido. Aquí, más adelante, los otomanos van a ingresar aquí, ¿no? El otro imperio. No olvidemos que en la Primera Guerra Mundial van a ser los cuatro grandes imperios. Van a desaparecer del faz de la tierra los imperios en esta época, en la Primera Guerra Mundial. En 1900, el 28 de junio de 1919, se va a crear la Liga de las Naciones, una sociedad muy importante, Liga de las Naciones, mediante el Tratado de Versalles. Ya hablamos de eso con ustedes. Se crea la Liga de las Naciones con qué objetivo primordial: de buscar evitar una segunda guerra mundial. Pero lamentablemente la Liga de las Naciones no tenía esa fuerza que lo tiene el día la ONU, de intervención y otras cosas. ¿Y qué va a suceder? Que se viene la Segunda Guerra Mundial el 1 de septiembre de 1939. Y al comienzo, ustedes deben conocer la historia, ¿no? Hablar de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial empieza con la matanza de un archiduque. Y la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania también va a invadir ciertos territorios. ¿La toma de quién? Va a tomar, se va a invadir Polonia, va a invadir posteriormente, más antes también va a invadir Bulgaria, no es Bulgaria, no me acuerdo, pero ahí empiezan, ¿no?, los problemas. Aquí ya son igual dos potencias que se van a enfrentar. Las potencias del eje porque están en el centro, Italia, ¿no? Alemania, Italia y el imperio japonés. Y por otro lado tenemos pues a los aliados, Francia, el Reino Unido, y posteriormente se va a entrar a la guerra, la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética. Lo mismo va a ocurrir, ¿no?, en la Primera Guerra Mundial, si nos damos cuenta. Cuando termina,
en 1945. Mire, el 24 de octubre de 1945 van a ser las Naciones Unidas, el 45. No te has cuidado, eso jamás. En San Francisco, California, Estados Unidos. Nombre de Naciones Unidas cuidado por el presidente de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt, ¿no? Mediante su carta, mediante la carta, ¿no? En el artículo 13 de la Carta de las Naciones Unidas, no va a decir los fines: fomentar la cooperación internacional en el campo político e impulsar el desarrollo progresivo del derecho internacional y su codificación. Lo mismo, si dan cuenta ustedes, lo mismo que hemos hablado anteriormente. Aquí vamos a aclararlo, por favor, porque está feo. No, no. La carta, la carta de la Nación, en el artículo, la Carta de las Naciones, no, Naciones Unidas, en el artículo, así, ¿no? En el artículo 13 nos dicen los fines. Ahora vamos a entrar en las iniciativas americanas. Esto es muy importante y tiene que tomarlo bastante en cuenta porque muchos de estas del examen entran acá muchas preguntas. ¿Ya? Iniciativas americanas. Muy bien. La primera iniciativa americana está en 1809. Esto vamos a ver. Vamos a ver las iniciativas americanas. Vamos a ver que se hacen americanas. Las Uniones Americanas se van a dar en el año 1880. Pero ¿dónde? ¿Dónde? Muchos dirán, tiene su origen. ¿Dónde tiene su origen? Tiene pues su origen, dice la iniciativa americana, con la Revolución de Chuc. No olvidemos que el primer levantamiento de independencia, ¿dónde nace? El primer grito de independencia. ¿Dónde nace, señores? Aquí en Bolivia, el 25 de mayo de 1809. Se levanta contra la autoridad de la Real Audiencia de Charcas. Es una historia larga, no la voy a contar, pero aquí se van a dar los primeros movimientos de independencia de los estados americanos. Desde los primeros años de su independencia, los países de América Latina van a luchar por la unificación política de los mismos estados. De los mismos estados, ¿no? No olvidemos que Simón Bolívar, cuando comienza esta independencia, esta lucha, eh, va a agarrar y va a querer crear un solo organismo internacional que sea grande aquí en América Latina, para lo cual va a traer muchas instituciones y sistemas legislativos. ¿De dónde? De Europa. Ha viajado. Ejemplo claro tenemos al mariscal Andrés de Santa Cruz Caromana, cuando ya Bolívar Sucre deja de ser presidente de Bolivia entre el año de 1829 al 39, que va a gobernar durante 10 años, casi 11 años. Mariscal Andrés de Santa Cruz va a crear la Comisión Perú-Boliviana, el organismo más grande y más fuerte de esta época. ¿Y cómo va a lograr Estados Unidos, Bolivia conformar en esta época y conformar el Estado posiblemente el Estado más poderoso, el Estado más poderoso, señores, de América Latina, con la Constitución Perú-Boliviana? A este señor tenemos que darles la gracia que nos ha puesto a nosotros, señores, en un momento determinado, en la cúspide de ser una de las naciones más avanzada en la legislación, ser uno de los estados más poderosos de América Latina. ¿Y qué va a hacer? Igual que Simón Bolívar, va a traer políticas, instituciones políticas del exterior. Va a utilizar el código, va a basar sus nuevas leyes en el código napoleónico. Código napoleónico que fue creado en hace cuántos años atrás, casi 20 años, más de 20 años atrás, 20 años.
aproximadamente. Esta conversión boliviana nace el 36 y va a desaparecer en 1939 en la guerra, en la batalla de Yungay en el Perú, donde vamos a ser derrotados justamente por los chilenos. Hablé, creo, algo de esta historia ya con ustedes anteriormente. Pero ¿qué va a traer consigo Calomana? Mira que va a realizar. Va a hacer grandes cambios para Bolivia, lo cual va a hacer pues, que sea Bolivia una gran potencia. Va a crear la UNSA en Cochabamba. Va a crear el Colegio de Medicina en La Paz, el Colegio Nacional de Ciencias. Esto no había en América Latina. El Colegio Militar de Bolivia. Aquí, señores, van a formar los militares, estrategas militares en la guerra, lo que no tenía otros estados. Fijó contribuciones de los prefectos, los gobernadores, cuánto tenían que pagar de impuestos. Los ha regulado. El código, el código penal, el proyecto de código penal. Entonces, ha hecho tantas cosas. El código de enjuiciamiento, el código de procedimiento penal, en otros términos. Código mercantil y minero, imagínense. Firmó el comercio, un tratado de comercio con Francia, una gran potencia. Construyó puentes, caminos para integrar a Bolivia. Imagínense, todo eso ha hecho este hombre. Si les contara, señores estudiantes, sería larguísimo de contar, pero este hombre se merece nuestro gran respeto, porque realmente él ha sido uno de los hombres que ha logrado sacar y poner en alto el nombre de Bolivia. Desde esa época, ya se dan cuenta ustedes, estos primeros precursores, hombres que han gobernado, los han liberado, se puede decir, y han gobernado Bolivia, desde esta época, señores, ya hablaban del derecho internacional, porque con todo eso que estaban haciendo con el Código Civil, todo esto, Bolivia se estaba integrando a nivel internacional. Ahí podemos decir que tienen más o menos su origen. 1880, después de muchos años. Así es, miren, en 1800 se habla por primera vez del panamericanismo con Simón Bolívar, que buscaba, ¿qué cosa? La gran integración americana, que era un movimiento, si bien es que político, diplomático, económico, social de América, que era para crear, aumentar y ordenar las relaciones internacionales. Miren, entre los estados, ¿no? Donde debían, en cierta forma, ceder y buscaban soberanía y seguridad de esos estados. Miren, desde esta época. En esta época también se va a implantar lo primero día, vamos a editar a Monroe, ¿no? Que va a crear en 1823, va a decir América para los americanos. ¿Por qué nos habla de América para los americanos? Es una ideología que en un momento determinado América Latina aprobó, pero luego la rechazó. Porque cuando dice América para los americanos, entonces en un momento determinado ya pues América para Norteamérica, América del Sur para Norteamérica. Ya pues Estados Unidos está haciendo una gran potencia. Tenemos a Henry Klein, que con él, y Jane Blaineck, junto con Roy, van a poner en vigencia esto. Y van a decirle, ¿por qué aparece en esta época este término? El plan Monroe, es porque nuevamente los países europeos querían pues invadir América Latina. Y dice, señora, ¿qué pasa? Si ustedes invaden América Latina, se enfrentan contra Estados Unidos. Y de esa manera es que España y muchos de estos estados decidieron dejar en paz América Latina. Resumen, de este plan, somos solo un continente. Dos, somos excolonias europeas.
Y era necesario que se estableciera relaciones mutuas entre los latinos y los sajones, que son los norteamericanos, para tener una convivencia llevadera. Conferencias Internacionales Americanas. Ahora sí. 1881, el secretario de Estados Unidos, James Blaine, estamos hablando acá, expresó la necesidad de que los estados americanos se reuniesen periódicamente, cada cierto tiempo, para conocer y resolver todos los asuntos internos de los estados. 1888, bajo la presidencia de en el gobierno de McLean, norteamericano, el Parlamento de Estados Unidos autorizó la realización de las siguientes conferencias. Veamos acá ahora la primera conferencia. Aquí pregunta de examen puede ser esto. ¿Quién autorizó las primeras conferencias? McLean. Cuidado, porque estén tomando nota. Primera conferencia americana. Después de casi 10 años, en 1880, 1990, estaba en Washington, donde no asiste Cuba, Panamá y Santo Domingo, y se resuelve qué cosa, la adhesión a los tratados de Montevideo. No olvidemos que el Tratado de Montevideo ya se había hecho en 1889, donde hubo un congreso de países sudamericanos que van a comenzar a hablar sobre el derecho internacional privado, porque estableció que los estados partes de soluciones deben resolver sus conflictos de leyes en materia civil. Este tratado vincula a Argentina, Bolivia, Colombia, Paraguay, Perú y Uruguay. Entonces, señores, va a agarrar el Congreso Sudamericano de 1889, va a utilizar la Conferencia Internacional Americana para que todos los estados se puedan adherir a esta Tratado de Montevideo. B. Crea la Unión Internacional de las Repúblicas Americanas, la cual va a durar desde 1890 a 1910 y posterior se va a llamar la Unión Panamericana, que fue empezada en 1948 por la OEA. Anteriormente, miren, la OEA va a cambiar todo eso, ¿no? Antes era Unión Panamericana, luego OEA. Puedo preguntar, ¿cuál fue el origen de la OEA? La Unión Panamericana. Como un órgano ejecutor, tenemos pues la Oficina Comercial de las Repúblicas Americanas. Miren, lo primero que se busca es el comercio internacional entre diferentes estados, la cual estaba encargada de qué? Compilar, lo mismo que anteriormente hemos hablado, y distribuir información. Compilar, hemos hablado que era eso, es pues reunir todos los tratados internacionales sobre un determinado tema, que hacen codificar, en otros términos, hacer la codificación. Y por ejemplo, la codificación se va a distribuir dicha información para que los demás estados sepan, transformándose la Unión Panamericana, así de esa manera, en la Unión Panamericana en 1910, que hemos hablado, ¿no? Después será la OEA. Adoptó la regla de la, hemos hablado con ustedes, la Locus Regi Actu, ¿no? Fórmula tiene que invertir en los que fue dado por los postglosadores. Hemos hablado de los postglosadores con ustedes, no hemos hablado, ¿no? Con ustedes, postglosadores. Es un poco complicado hablar de esto, eso vamos a ver al próximo año. No, con ustedes vamos a ver quiénes son los postglosadores en los siguientes temas, según la cual un acto jurídico está sometido a las condiciones de forma impuestas por la legislación vigente en un país donde se fue concluidos los actos judiciales. Entonces, el acto es el lugar donde se encuentra el. Segunda conferencia. Se da entre 1901 y 1902. En México no asistieron Cuba ni Panamá. ¿Qué se resuelve en esta segunda conferencia? La Convención para la Redacción de los Códigos de Derecho Internacional Público y Privado. Que pondremos público para que no nos olvidemos. Y privado. Dos, bien, ya estamos viendo acá.
redacción. La Convención para Protección de las Obras Literarias y Artísticas. Ya estamos viendo que aquí entra la parte de la protección de la derechos de autor. ¿Y por qué nacen los derechos de autor? No tenemos que olvidarnos que a partir de la revolución industrial ya se comienza a tratar de regular esta actividad. El Tratado sobre Patentes de Invención. Miren, dibujos y modelos industriales, marcas de comercio de profesionales literales. En otros términos, no olvidemos que a partir de la industria que ya comienza a crecer en esta época, no va a aparecer la intervención de la movilidad, entonces todo eso se busca proteger. La Convención de Extradición y Protección contra el Anarquismo. Extradición, se trae de una persona de un lugar a otro. Anarquismo, que existe problemas dentro de un Estado. Evitar que exista anarquismo en América Latina. Convención en relación a los derechos de extranjería, los derechos que tienen los extranjeros. Las declaraciones no son vinculantes, dicen, o sea, no son obligatorias. Aquí podemos ver, ¿qué nos dice el preámbulo? Aquí vamos a entender esta parte que no es vinculante. Dice, la Asamblea General, ¿no?, proclama la presente Declaración Universal de Derechos Humanos como un ideal común. O sea, es un ideal que todos los pueblos deben buscar y lograr. Porque todos los pueblos y naciones, dice, entonces todos los pueblos deben buscar. O sea, no se está obligando, pero tiene que ser es un ideal común, los cuales todos los estados deben buscar llegar a este ideal, buscar proteger los derechos del ser humano. Los pactos, convenciones, que hemos hecho un acuerdo de entre partes, y los convenios, mientras estamos viendo la diferencia, es un acuerdo internacional promovido por los órganos multinacionales como la Organización Internacional de Trabajo, son vinculantes. ¿Qué cosas son? Obligatorios. Una vez suscrito y ratificado, una vez que ya son suscrito por los estados, esta declaración se convierte en obligatoria. Puestos en vigencia y adoptados por cada estado y el protocolo accesorio, un protocolo accesorio. Hemos hablado de que es un protocolo, es una ley, un tratado internacional más pequeña que los demás. Tercera conferencia internacional americana. Aquí vamos a quedar, vamos a yo enseguida mando nuevamente el link para que volvamos a clases y podamos terminaremos este tema que es muy amplio, ¿ya? Les rogaría por favor que entonces nos veamos en unos segundos más. Segundito. Mm, IAC, pues está como abreviado, se da en el año 1906 en Río de Janeiro. No asiste Haití ni Venezuela. ¿Qué se va a tratar en esta reunión, en esta conferencia? Se va a tratar la convención relativa a la condición de los ciudadanos naturalizados. O sea, quiere decir, estamos Estado, que reúnen su domicilio en su país de orígenes, ¿no? Perdón, que renueven su domicilio en su país de origen. Un segundito, un segundito. Entonces, acá lo que tenemos que ver, esta conferencia, a partir de ese momento dicen, bueno, las personas, y es una gran verdad, comencemos a viajar de un lugar a otro. Ya nos quedamos en un solo, cada vez hay más integración. Entonces, tiene que verse qué es lo que sucede, cómo van a actuar, qué derechos van a tener los ciudadanos que se van a actuar en otro estado. B. La Convención sobre Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y más. Ya hemos visto que eso se había tratado anteriormente, pero como vemos, poco a poco, esto se va ampliando. Es realmente tan amplio que va a tener, pues, que hacerse varios estudios constantes sobre estos tipos, varias convenciones sobre este tipo de elementos que necesitaba realizarse en esta época. De fábrica de
comercio y propiedad literaria artística. Ya hablamos de artística, ¿no? Sí, la comisión fue creando la Junta Internacional de Jurisconsultos. Esta es la pregunta clave de la tercera conferencia. ¿Qué hace? Va a crear la Junta Internacional de Jurisconsultos para la codificación del derecho internacional público y privado. No olvidemos que en la anterior conferencia que decía que había la necesidad de normar el derecho internacional público y privado. Pero aquí en esta tercera conferencia, que es muy importante y que puede ser pregunta de examen, es que en la tercera conferencia se va a crear la Junta Internacional de Jurisconsulto con el fin primordial, escuchen bien esto, de codificar, reunir tratados, codificar, ya dije que es codificar, ¿no? Reunir leyes, códigos, todo lo que pueda hacer sobre derecho internacional público y privado. Y aquí ya se comienza a hablar del TLC, de los tratados de libre comercio, ¿no? Como el tipo primero de procedimientos aduaneros, con contenido nacional para verificación y calidad y restricciones, medidas de emergentes de aranceles, que en esa época estaba en boga, por importación, protegen una economía de tipo ad valorem específico y mixto. Todo esto, miren, ¿dónde se está haciendo, señores? Hemos hablado ya con ustedes. Y eso hace en la tercera conferencia. Pero más importante de la conferencia es la codificación. No, es la creación de la Junta Internacional de Jurisconsultos, pregunta de examen, y posiblemente. Ya están los pautas que va a entrar posiblemente el próximo examen. Cuarta conferencia. No es tan importante, pero tampoco podemos dejar de lado. La cuarta conferencia se da en Buenos Aires, no asistió Bolivia en esta convención, y se va a hablar nuevamente, como decía, ¿no? Es larga. Propiedad literaria artística, la Convención sobre Patente de Invención y Dibujos y Modelos. O sea, se sigue trabajando en eso. O sea, no va a ser un trabajo que se va a dar en una conferencia y listo, no se tarda en crearse. La Convención sobre Marcas de Fábrica y Comercio, miren, siguen profundizando. ¿Qué es una patente? La patente se entiende por el derecho exclusivo que el Estado para la protección de una invención. La patente da a su titular el derecho exclusivo a impedir que terceras personas exploten comercialmente la invención protegida durante un periodo delimitado. Normalmente 10 años, por si acaso, a cambio de revelar la invención al público. Muy bien. Lo primero de esto. ¿Por qué es importante la patente? La patente es uno, ¿por qué? Porque la persona que ha inventado algo, pues tiene derecho a una retribución económica por el trabajo intelectual que ha hecho, has recibido, ha hecho o has realizado. Pero el Estado, a su vez, tiene que proteger estos derechos. ¿Para qué? Porque ustedes saben, cuando una persona fallece o pasa un tiempo determinado, el Estado es propietario de de esa patente. Por ejemplo, Alemania, ¿de qué ustedes creen que viven? ¿De qué creen que viven ellos? De estas patentes. Son uno de los estados que tienen más patentes en el mundo. Vive de esto, señores. Quinta conferencia. Se da en 1923 en Santiago de Chile. No asistieron México, Perú ni Bolivia. Casi no me interesa, lo que me interesa vamos a ir viendo. Esta cuestión se va a hablar sobre la protección de marcas, fábrica, comercio y agricultura y nombres comerciales. Miren, va poco a poco avanzando. Codificación del derecho internacional americano. Se designó a una comisión encargada de estudiar el derecho civil comparado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Mire, el derecho civil comparado. ¿Por qué busca el derecho civil, estudia el derecho civil? Porque mayormente en los estados, en nuestro código, por ejemplo, nuestro código civil, pues ahí podemos encontrar ahí, señores, parte importante, una gran parte importante sobre el derecho internacional.
nacional. Por eso es que se va a buscar estudiar el Código Nacional de los diferentes estados. ¿Y para qué? Para poder con este Código Civil, lo que ellos tienen en estos estados, crear el Código Internacional Privado. Ya hemos hablado, ¿no? En la anterior conferencia, donde en la tercera conferencia, hemos hablado de la tercera, sí, tercera por otra tercera, que se crea, ¿no? Un organismo que la Junta Internacional de Jurisconsultos, que busca la codificación de los códigos civiles. Miren, miren cómo va avanzando. Estamos aquí nada más, ¿no? Sí. Compuesta por, ahí está, compuesta por una junta de jurisconsultos, la misma junta que más o menos estaba anteriormente hemos visto, debiendo evitar y resolver conflictos, dice, legislativo. Ya busca que el derecho internacional privado debe comenzar a solucionar y resolver los problemas que se puedan darse en un momento determinado en el derecho internacional privado. Compuesta por una junta de jurisconsultos que hemos visto, debían evitar, Sí, acordaron soluciones en relación a las cámaras de comercio y arbitraje internacional. Mire, ya estamos hablando de arbitraje internacional. Esto va a dar con el tiempo origen a qué? A la GATT y posteriormente va a dar origen a qué? No en América Latina, ¿no? Pero va a ser un elemento esencial que va a dar posteriormente a nivel internacional a la GATT y después a la OMC. Pero en estas conferencias internacionales ya se está hablando de esto y en Europa también lo propio. Propiedad intelectual y artística, derechos de la mujer. Aquí hay un elemento esencial. Se habla ya sobre los derechos de la mujer que por muchos años ha sido relegada. Unificación de pasaportes, ¿no? Ya tienen su formato y todo eso. La condición de los hijos de extranjeros nacidos en país americano y el derecho de los extranjeros residentes en ellos. Ahí ya podemos ver cómo estos códigos ya están hablando de los extranjeros, dar soluciones a las personas de hijos extranjeros o personas que residen en otros estados. Sexta conferencia, se da en 1828 en La Habana, asistieron todos los países, ¿no? Esta conferencia es muy importante, por si acaso, señores estudiantes, es muy importante y la tienen que tomar en cuenta. Se firmó la Convención sobre el Derecho Internacional Privado, suscrita en 1828, donde la República Dominicana aceptan poner en vigor el Código de Derecho Internacional Privado. Escuchen bien esto. En esta séptima conferencia se busca poner en vigor el Código de Derecho Internacional Privado. Esto es la base, por si acaso, señores. Pregunta de examen. ¿Cuándo comienza a entrar en vigor el Código de Derecho Internacional Privado? O Código Bustamante, se consideran como Código Bustamante, ya hemos leído con ustedes eso, porque Bustamante, el que va a crear este código, va a armar y lo va a poner para que los demás estados lo puedan conocer y dar sus opiniones y cambiar. Aviación comercial, se va a ver aquí en la Unión Panamericana. Miren, ya se está hablando acá sobre qué, otro elemento esencial. Funcionarios diplomáticos y de funcionarios consulares. Miren, ya se está tocando ese punto, ¿no? Que posteriormente en 1971 y 73, estos funcionarios diplomáticos y funcionarios consulares se van a reglamentar y dar sus normativas de cuáles son sus funciones, cuáles son sus elementos principales, ¿no? 71 y 73, por si acaso. ¿No? Se da esto, van a tocar esos puntos esenciales. Miren, y aquí, pero ya aquí ya se está tocando. Se da esta cuestión de bienestar sobre las relaciones diplomáticas y la inmunidad del personal diplomático. Ahí está, que decía, fue adoptada en 1961, ¿no? Ahí está, que es un años atrás.
Pero ¿dónde tiene su origen? Tiene su origen en esta conferencia también americana. Claro que también se va a tratar estas mismas situaciones en otros, en Europa, por si acaso. Uniones consulares, Convención de Viena sobre relaciones consulares. ¿Dónde se da la Convención de Viena? Aquí está la Convención. Aquí, Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. 1961. Es el nombre completo de la convención, por si acaso. Convención de Viena sobre relaciones consulares, 1963. Ya se trata 63 y recién en 1967 entra en vigencia. El derecho de asilo. Ya aquí en esta conferencia habla del asilo, que es una protección que se da a las personas que son perseguidas por partidos políticos, puedan subir tal vez violencia, violación a sus derechos personales, por razones de raza, por razones religiosas, nacional o pensamiento político, que no está acá. Y por pertenecer en ciertos grupos, ay, perdón, perdón, aquí está. Otorgar estatutos de, que lo mismo es, ¿no? Otorgar estatutos de refugiados o asilados en diferentes estados. No olvidemos que el derecho de asilo el asilo se puede dar de dos tipos, el diplomático, el diplomático y el territorial. Diplomático, cuando uno tiene un problema bueno, estoy perdido aquí en La Paz, ya ha ocurrido, ¿se acuerdan ustedes? Con este gobierno perseguía diferentes tipos de personas que siempre ha perseguido, muchos han refugiado, han pedido asilo a diferentes embajadas, más que todo al Brasil. Y de los hombres, es un asilo diplomático. Pero también no olvidemos cuando hubo el problema Cobija, en Pando, en Cobija, en Puerto Porvenir, muchas personas de Cobija se han refugiado ¿dónde? Han pedido asilo ¿a dónde? Han hecho un asilo territorial, han cruzado la frontera y han pedido asilo político. Obvio, Chile, Brasil ha aceptado con gusto, ¿no? Porque la gente tenía mucho dinero, era gente intelectual. Cuando hace un asilo, un estado de este tipo de hombres, el estado crece. Resolución sobre la codificación, ¿no? O sea, una resolución de codificación del derecho integral público y privado, por lo cual se crean los comités permanentes, ¿no? Ya vemos acá, se crea el código, entra en vigor el código de derecho integral privado, pero a la vez se va a crear este comité, comités permanentes que van a tocar también muchas cosas. Miren, pregunta de examen, pues, ¿cuáles son los tres comités permanentes? Desde Río de Janeiro, Dios va a tratar sobre el derecho público. Aquí está, público. Nunca le pongo, voy a poner acá, ¿sabes? Para que no se olvide. Público, que no se cosa. Público, ahí está. Río de Janeiro se va a encargar sobre el derecho. Ese comité de Río de Janeiro, que es permanente, va a tratar sobre el derecho internacional público. El de Montevideo sobre derecho internacional netamente privado. Y el de La Habana sobre la legislación y unificación comparada. Entonces, La Habana va a comenzar a estudiar esto y esas son tres funciones que van a ser en esta época dichos comisiones. Pregunta de este examen, ¿cuáles son los tres comités creados en la sexta conferencia americana? La de Río de Janeiro, dedicada al derecho internacional público, el de Montevideo, derecho internacional privado, y de La Habana, de la gestión comparada. Cuidado, ya estoy diciéndole muchas preguntas de diferentes tipos de... No sé que no digo que va a entrar todas, pero estoy diciéndole más o menos que eso puede entrar. Séptima Conferencia Internacional Americana, 1933, se da en Uruguay, Montevideo, no se hizo en Costa Rica, se habló sobre las convenciones y resoluciones firmadas. Ah, ¿qué es lo que se habla acá?
Convención sobre la nacionalidad. Las personas cuando nacemos en un estado tenemos una determinada nacionalidad, pero hay personas que pueden nacer fuera del estado y tienen también derecho a la nacionalidad. Ustedes lo pueden leer, el artículo 41 y 43 de nuestra Constitución Política del Estado, nos van a hablar la nacionalidad por nacimiento o por naturalización. Lo que ya hablaba también anterior, ¿no? La anterior conferencia. ¿Y cómo tenemos nacionalidad por nacimiento? Yo por nacimiento, si yo nazco perdón, sí, nazco, he nacido en Bolivia. Porque he nacido en Bolivia, tengo pues, señores, este derecho de tener mi nacionalidad boliviana. ¿Qué pasa si yo he nacido en Argentina, mis padres son bolivianos? Tengo derecho a la doble nacionalidad. Argentina y boliviana. Eso ya hemos hablado también. ¿Qué es la naturalización? Es cuando una persona de un determinado país quiere volverse ciudadano de otro país. Puede mantener su ciudadanía en su país de origen, pero puede adquirir la nacionalidad en otro estado porque le conviene, porque tiene tal vez un trabajo estable allá o trabaja en ese estado. Convención sobre la nacionalidad de la mujer. Aquí también se va a hablar cómo las mujeres pueden adquirir la nacionalidad. Cuando van a otro país, se casan, tienen hijos, pueden obtener la nacionalidad. Hoy en día en Bolivia, ¿qué nos dice la nacionalidad? ¿Cómo se quiere? Cuando un hombre vive aquí en Bolivia, durante más de mujer también, por el término de 3 años, tiene pasaporte y no sale del país, puede adquirir la nacionalidad boliviana. Pero este tiempo se puede acortar ¿cuándo? Cuando una persona embaraza a una mujer y tiene hijos en Bolivia o por matrimonio. A dos años. De los estados. Ya comenzamos a hablar cuáles son los derechos, hablar más o menos sobre el derecho de no intervención, que hemos visto que con usted también, pues claro, el derecho público hemos hablado, el derecho de no intervención en asuntos de otros estados, de resolver sus problemas en forma pacífica y otros, ¿no? La Convención sobre la Extradición, que es la entrega de ciertas personas a otro estado. Hemos hablado con ustedes también, si no me equivoco, sobre lo que pasó pues en China. Cierto, un grupo de personas viaja a China llevando droga y las leyes chinas dicen que está prohibido el tráfico de drogas y la sanción es la muerte. Brasil pidió la extradición de dichos funcionarios, de esas personas. China le deniega, indicando de que él no había firmado ningún tratado internacional sobre ese asunto con Brasil. Chile, otra vez Brasil me disculpa, estoy cansado, ¿no? Otra vez Brasil va a solicitar ante Naciones Unidas y ante organismos internacionales que estas personas no sean pues ejecutadas. Nuevamente China dice que no había firmado ningún tratado sobre derechos humanos respecto a esto con ninguna nación. ¿Qué sucede en China? Los ejecuta. Pero donde existen estos convenios, los países han firmado dichos convenios, pueden pedir la extradición de sus funcionarios, sus personas, las personas que se han detenido en otro país para ser enjuiciados o cumpla su sanción en el país de origen. El asilo político ya se habla también. La resolución sobre los métodos de codificación del público y privado, por lo cual se crea la Comisión Nacional de Codificación y la Comisión de Expertos. Pregunta de examen. ¿En qué conferencia se creó la Comisión Nacional de Codificación del Derecho Internacional? Ya quieren buscar la codificación, ya que sabemos eso. O la Comisión de Expertos. Ya estaremos, ya estoy dándoles pauta para un futuro examen. Y vamos a ver lo que son cada uno de ellos más adelante. Octava Conferencia Interamericana, 1938 en Lima, firmaron convención, firmaron tratados no se firmaron tratados ni convenciones, pero se aprobaron
las siguientes opciones. Métodos los métodos para la codificación del derecho público y privado, la reducción acerca de la uniformidad del derecho civil y comercial, se está buscando una uniformidad a nivel de toda América Latina. Lo que se crea es la Comisión Permanente de Justicias, con sede en Lima, con dos, uno norteamericano y dos por sorteo. ¿No? ¿Presidido por quién? Por el rector de la Universidad de San Marcos. La creación de la Corte de Justicia Internacional. No, miren dónde ya empieza a hablarse de la Corte de Justicia Internacional, Corte de Justicia. Ahí también podemos hablar, pues se pregunta de examen tranquilamente, ¿no? La creación de una Corte de Justicia Internacional. Nueva conferencia, 1948, en Bogotá, Colombia. ¿Qué trae esta conferencia? Carta de la, aquí ya sale, miren, miren acá, 1948. ¿Cuándo nace las Naciones Unidas? Y está. ¿O no? Esa conferencia va a crear la Carta de la Organización de las Naciones ¿qué? De los Estados Americanos, la OEA, con 112 artículos. Cuidado, ¿no? OEA. ¿Qué le podemos poner? OEA. ¿No? Pues, un poquito de vida para poder que ingrese esto acá. ¿Ya? Un segundito, por favor. Vamos a ver. No sé. Ya. No, ya. Con 112 artículos. Si se dispone, pregunta de examen. Aquí está. Se dispone del Comité Jurídico Interamericano de Río de Janeiro. Si se dispone que el Comité Jurídico Interamericano de Río de Janeiro de 1906 se encuentra en la Comisión Permanente del Consejo Americano de Jurisconsultos. Ya está pidiendo que este comité que fue creado en 1906 sea pues la Comisión Permanente del Consejo Americano de Jurisconsultos. Continuará con la actualidad organizacional. 3. Con la convención, el convenio económico de Bogotá. Aquí ya se comienza a hablar de la doble tributación. No se olviden que de la doble tributación antes pagaban los importadores, exportadores, ¿no? Todos los exportadores. Y a partir de este momento dice, bueno, no pueden quedarse con tantos tributos, quieren exportar. Aquí se trata este problema. Se acordó la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre. Miren qué se está tocando acá del 48. También va a declarar la creación de los derechos del hombre. Recomienda la creación de la Corte Interamericana, no, de Derechos Humanos. Aquí está la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 1969. Un organismo que actualmente, cuando existe violación, cuando se dan violaciones sobre los derechos de las personas, uno puede acudir a este organismo. Hoy en día, señores, la carga es tan grande de la Corte Interamericana la Corte Interamericana de Derechos Humanos que más o menos un problema en estas instancias tarda entre 8 a 10 años en resolverse. ¿Eh? Pero hay otro corte internacional que está en la ONU, a tocar, que no nos compete. Para proteger los derechos del hombre, ¿no? Busca proteger los derechos. Recomendaciones sobre el turismo, resolución sobre la libertad de locomoción. Ya estamos hablando libertad de locomoción, señores. Supresión de pasaportes. Miren, ¿no? Están tocando estos elementos esenciales. Y a partir de esto podemos hablar a Mercosur. Declaración de resolución sobre preservación y defensa de la democracia en América Latina. ¿No? Como podemos, desde ese rato está buscando esa defensa. Por último, tenemos ahora la 10ª conferencia. Este se casado ya.
En 1954 se da en Caracas, Venezuela, se va a acordar lo siguiente. A, Convención sobre Asilo Territorial. Ya se habla del asilo territorial. Pasas la frontera y ya tienes asilo. Se habla sobre asilo diplomático que les dije, ¿no? En las embajadas se da esto. Sobre la protección del derecho de autor o equivalente de grado. Viene otro elemento esencial, el carácter de grados académicos y títulos, pero lo que siempre les hablaba a ustedes, ¿no? Que actualmente la Mercosur está implantando. Yo puedo ejercer mi función como abogado aquí en Bolivia como en el Perú actualmente. Claro que son unos cursos extras, pero puedo convalidar mis documentos y en otras áreas también. Fortalecimiento y protección de los derechos humanos. Resolución sobre la Corte Americana para proteger los derechos humanos, Comité Jurídico Interamericano, ya todo esto. Declaración de Caracas, recogió libremente sus propias decisiones. Doctrina Estrada. Miren, la Declaración de Caracas es muy importante esa parte. Ya nos acaban de incluir ustedes. El derecho es un hecho de que cada Estado americano de escoger libremente sus propias instituciones. O sea, cada Estado pues puede hacer lo que quiere al interior de su Estado. Y esta función primordial está pues dada por la doctrina Estrada de 1931 que tiene su vigencia donde justamente en México y fue trasladada a la conferencia internacional que lleva a cabo en Cuba. Entonces, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Es la última conferencia. En América y Islamismo. Vamos a ver la codificación. Las comisiones nacionales de codificación fueron creadas en la séptima, ¿se acuerdan? La séptima conferencia. Hemos hablado, ¿se acuerdan de esto? Cuidado. La séptima conferencia de 1933, que estaban constituidos por quienes, catedráticos, jurisconsultos y funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores. Desde ese año, señores, desde 1933, desde 1934, Estados va a cumplir dicha resolución, ha indicado que cada estado debe conformar comisiones nacionales sobre la codificación del derecho internacional, público y privado. Pero mire, Bolivia hasta el momento no ha constituido dicha comisión. Miren, ha pasado, señores, casi 100 años van a ser. Hasta el día de hoy, Bolivia nada que ver. ¿Y cómo queremos avanzar? Las comisiones permanentes. También algunas comisiones que se crearon en la séptima conferencia panamericana de 1829. Esta es importante, la que decía unos minutos atrás. Se creó 3 comités permanentes, el de Río de Janeiro para la codificación del Internacional, el de materia de protección del Internacional, y el que dije, ¿no? Pregunta de examen. Su elección comparada y cuestión debe estar compuesto por 2 miembros de cada estado o más. ¿Por qué? 2 miembros. Estamos ya quedó un poco cansados, ¿no? Entonces de terminar. La comisión en América, bueno, aquí, comisión de expertos. Esta comisión de expertos, ya hemos hablado también, se ha creado donde en la séptima conferencia. Miren, es con un pequeño resumen en estas partes. En 1973, como una subcomisión de la Comisión Internacional de Jurisconsultos América. ¿Se acuerdan dónde hemos hablado de esto? Donde estaban formados por catedráticos, jurisconsultos y tratadistas. Cada gobierno debía mantener una lista de 5, por lo menos. La ronda es de 5 y a la Unión Panamericana le van a creer entonces Unión Panamericana. Y de ahí se elige a 9 miembros. Su primera reunión se va a llevar la comisión en 1937 y la segunda en 1938. D. La comisión, la Conferencia Internacional de Jurisconsultos Americanos. Está delegado por delegados plenipotenciarios. ¿Qué son los plenipotenciarios? Son diplomáticos que les dan sumamente poderes, facultades
sobre un tema determinado a tratarse a nivel internacional. Sobre ese punto tienen que negociar. Pero nunca estos delegados plenipotenciarios pueden estar por encima del diplomático, por si acaso. Pero tienen facultades para tratar ciertos puntos internacionales en alguna reunión X. Cada uno puede nombrar hasta 2 delegados plenipotenciarios y sus respectivos asesores, que crea el derecho de acá, todo lo que esté esta conferencia se le da a cada participante un voto, de acuerdo a los resultados de la tercera conferencia internacional. Bueno, aquí no está, no hemos hecho tampoco, pero está ahí. De Río de Janeiro, de 1906, que se va a denominar la Junta Internacional de Jurisconsultos. Su primera reunión se da en 1912, teniendo 2 comisiones, la de Montevideo, que trata y busca resolver problemas de la capacidad, las condiciones del extranjero, derecho de familia y sucesiones, Lima. Otra sobre 1927, la Junta Internacional, esto que estamos hablando, de Jurisconsulto, aprobó el proyecto de la Convención sobre el derecho interprivado y el código anexo, y fue conocido en la sexta conferencia de La Habana de 1928. Bueno, eso va a terminar, estoy cansado, señores. Pero eso, ya, primero 3 minutitos más, como sea. Otro, el Consejo Interamericano de Jurisconsulto fue creada en la novena, ya, como vemos que son un pequeño resumen, ¿no? Fue creada en la novena Conferencia Interamericana en Bogotá, Colombia, de 1948, por la Carta de la OEA, integrada por representantes de los Estados Americanos. El artículo 57 de la Carta, ¿qué nos dice? Son órganos de la OEA. 1, el Consejo Interamericano Económico y Social, CIES. ¿Para qué? Justamente dice, para ver la parte económica y social de cada estado. El Consejo Interamericano de Jurisconsulto, este se va a crear. Y por último, el Consejo Interamericano de Cultura. Son los 3 organismos que va a crearse. El Comité Jurídico Interamericano. La primera reunión de consulta de los ministros de Asuntos Exteriores fue reunida en 1938 en Panamá. ¿Y qué va a hablar? Sobre la Declaración General de Neutralidad de las Repúblicas. Los estados deben ser neutrales. ¿Por qué tipo de problema? Acordó establecer el Consejo de Jurisconsultos. Está formado por 7 expertos sobre materia internacional. No, es primordial. La tercera reunión se llevó a cabo en Río de Janeiro 42. Aceptó la permanencia de dichos comités, el Comité Interamericano de Jurisconsultos, con su sede en Río de Janeiro. Se atribuyó competencia para desarrollar y coordinar las labores de codificación del derecho internacional, manteniéndose como parte hasta el día de hoy de la OEA, como una comisión permanente compuesta por 9 juristas. Bueno, jóvenes, ya no aguanto más, ya no oír más. Por favor, como ven, es harto, es ampuloso, vamos a tener que hacer, creo, una clase más, curso virtual, para poder seguir avanzando y poder tal vez terminar lo que nos falta. Bueno, jóvenes, yo los voy a dejar el día de hoy, estoy muy cansado, ya tengo que voy a tomar un poco de despido, tengo que seguir trabajando. Y nos estamos viendo mañana en clases. Señores estudiantes, tengan muy buenas noches. Y más bien que avanzamos en esto, no se olviden que también yo voy a ser asequible con ustedes, viendo la posibilidad de darles un examen recuperatorio tanto del primer como del segundo parcial. Como ustedes están colaborando con este aspecto más, va a poder ayudarnos mutuamente. Tengan muy buenas noches, yo estoy agotado por hablar más. Nos vemos esta mañana, jóvenes. Hasta mañana, dice. ¿Me escuchan?
Hasta Hasta mañana, mañana. licenciado. Hasta Buenas mañana, noches. licenciado. Buenas noches. Cuídense, jóvenes. Ya estoy por morir, creo. Voy a desfallecer. Cuídense. Nos vemos mañana.